Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal. Yo quiero hoy compartirte algo, una palabrita de parte de Dios, y la he titulado Prueba de Fuego. Vamos a iniciar hablando de qué es una prueba. Pues la prueba es examinar a alguien o algo para saber si produce el efecto que se requiere de él. Es decir, que cuando algo es probado se busca que cada vez sea mejor. Muchas personas no entienden la diferencia entre prueba y tentación. Vamos nosotros a ver cuál es esa diferencia, porque hay una diferencia. Y una diferencia que quizás a simple vista no la notamos, pero vamos a ver qué significa la tentación y qué es la tentación. La tentación procede de nosotros mismos, de nuestra carne y nuestras pasiones internas, que siempre nos arrastran y nos seducen. Lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Es una tendencia a hacer las cosas pecaminosas. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1. Es interesante esto porque muchas veces, ¿por qué me está pasando esto? Caí en la tentación, ¿por qué me prueban así? ¿Por qué esta prueba, Señor? No, la tentación es el deseo, la concupiscencia que hay en tu corazón. Ese anhelo de querer hacer algo que está mal, pero que está en nuestro corazón ese deseo. Entonces Santiago capítulo 1, del versículo 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate tú que la tentación no es que Dios te prueba, ni Dios te va a tentar, porque Dios no te va a tentar por el pecado, no. Las tentaciones nunca vienen de Dios. Las tentaciones están en el corazón. Cuando yo tengo una debilidad por la droga, por ejemplo, tengo adicción. Yo veo la droga, se me presenta, y ese deseo en mí de querer consumirla es la que me lleva a continuar en esa falta o en esa condición. Si yo tengo una debilidad o un deseo en mi corazón, o me agrada muchísimo la actividad sexual, la promiscuidad y todo esto, se me va a presentar cualquier tipo de hombre, bonito, feo, como sea, y me va a decir dos palabras, y yo con mi deseo, eso que está en mi corazón pecaminoso, que le atrae eso, va a ir a fornicar. Y aún estando casado, adulteraré, porque eso está ahí, esa debilidad o ese deseo pecaminoso, esa ansiedad de hacer lo malo. Si yo sé que no puedo tomarme 2 copitas porque me enloquezco, pero resulta que veo una copita y me desespera, necesito tomármela, es porque el deseo, no porque Dios puso esa copa ahí para que yo me la tomara, no porque Dios permitió que pasara aquel hombre bien simpático o bien feo, pero me provoca, o no porque el Señor me puso la droga allí en la puerta de mi casa. No, eso es algo que está en el corazón. Y como eso, muchas cosas. El mentir, por naturaleza el ser humano miente, pero hay muchos que mienten con una ligereza. Eso está en su corazón, ya es una práctica, ya su carne necesita hacer eso. Pero dígame algo, ¿cómo puede salir usted de esto? ¿Cómo podemos superar esto? Lo veremos más adelante. Vamos a ver qué es la prueba. La prueba viene de Dios. Esta nos lleva y nos conduce a la santidad. Mira la diferencia. La prueba nos lleva a la santidad. Cuando hablamos de prueba nos referimos a circunstancias externas, conflictos, sufrimientos y tribulaciones que debemos enfrentar como creyentes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo que nos viene es palo, látigo, por 2 razones, o hasta 3.
Una vez de haber aceptado a Cristo, nos vamos a constituir enemigos del mundo. Al constituirnos enemigos del mundo, el maligno se le va a querer hacernos frente. No se va a levantar porque él no se puede levantar porque él está vencido, pero él va a querer hacernos frente y no dejarnos avanzar. Y vamos a ser probados. Vamos a ser probados porque es necesario que el viejo hombre muera. Y vamos a pasar por muchas circunstancias para doblegar el carácter, para doblegar el orgullo, el ego, esas concupiscencias que hay en nuestro corazón sean quebrantadas y llevadas cautivas a los pies de Cristo. Todas estas cosas es necesario que sucedan, tenemos que ser probados. Ahora veamos, ¿por qué tenemos que ser probados? En la antigüedad, el oro se ponía en altas temperaturas. ¿Esto para qué? Si el oro, si no era oro y era falso, la moneda o la pieza se derretía. Pero si era genuino, se limpiaba y el aspecto iba a ser más bonito y mejor que el anterior antes de ser sometido al fuego. Imagínate si eso sucede con el oro. Y el Señor nos compara con eso, con el oro cuando somos procesados. Mira lo valioso que somos para el Señor. Qué bello. Aunque el oro es perecedero. Pero el Señor hace esta alegoría en la palabra porque es necesario que seamos procesados a altas temperaturas. Es necesario que como el diamante, que es un carbón ahí todo feo y bajo presión, todo ese proceso que tiene que pasar, sale un diamante precioso que brilla bello y cuesta un montón. Nosotros valemos más que eso. Y por eso es necesario que pasemos por esas pruebas. Para que esos deseos pecaminosos del corazón sean sacados fuera. Para que esos pensamientos malévolos que no nos dejan en paz y hacer las cosas bien, fuera. Cautivas a la voluntad perfecta de nuestro Cristo. Es necesario pasar por esas pruebas. Y muchas veces, mucha gente dice, pero ¿cómo que tú, ahora que crees en Dios, estás pasando tantas cosas? Sí, gózate. Gózate porque el Padre al Hijo que ama lo corrige. Si no nos corrigiera, fuéramos bastardos, pero no somos bastardos, somos hijos de Dios. Y es necesario que pasemos por esas pruebas y es necesario que pasemos por la corrección. Porque necesitamos ser purificados para llegar a estar en un nivel y entrar y gozarnos con nuestro Señor en su gloria. Es necesario pasar por estas pruebas. Si seguimos hablando de las pruebas, nos vamos a Primera de Pedro, al capítulo 1, busquémoslo por aquí. A mí me gusta mucho la Biblia física, aunque la tengo en digital, la tengo en 3, 4 versiones distintas. Pero me gusta mucho la física y me gusta la versión Reina Valera 1960. La más próxima que utilizo es la NBI. Pero aquí en la Reina Valera, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aunque perecedero es probado con fuego, cuánto y más, mis amados, nosotros, que somos hijos de Dios, no tenemos que ser purificados, sacar la escoria, sacar las estillas, el polvillo, pulirnos para llegar a esa santidad hermosa, para poder ver a nuestro Señor cara a cara un día, no muy lejano, porque ya la venida del Señor está a las puertas. Fíjate tú que hay en este versículo de Pedro podemos ver 3 razones por las cuales las pruebas vienen a nuestra vida. Y la primera es, en lo cual vosotros os alegráis. El apóstol Pedro comienza su epístola explicando el plan de Dios para la salvación de los seres humanos, un plan externo y precioso, el cual preparó de antemano
tanto para los lectores de esta epístola como para nosotros. Eso no se quedó allá. Pedro no lo dejó allá. El Señor no dejó esta carta allá para los de Galacia, de Capadocia, de Asia. No, esa carta también es para nosotros. Porque somos sus discípulos. Porque somos hijos de Dios. Luego de dar Pedro esta introducción, se profundiza un poquito más y menciona algo que es común a todos los que disfrutamos de las mismas esperanzas. Él dice que la consecuencia de experimentar esta salvación es: os alegráis. Por eso es que él, iniciando el versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Esa es la consecuencia. Esta alegría nos llega tanto por la experiencia de la revelación con Dios, como por conocer ese plan que Él tiene y por vivir con fe en que Él mismo será ejecutado por el Señor, sabiendo que nosotros estamos incluidos en Él y nos espera un futuro glorioso. Ese plan es ejecutado por Jesucristo. Ese plan es para llevarnos por un futuro glorioso, para llevarnos a la misma presencia del Señor. Y continúo aquí, solo que en contraste con esta alegría también vivimos momentos de pruebas y conflictos. Y es que no solo por conocer su plan o por el solo hecho de ser sus hijos estamos exentos de circunstancias difíciles o sufrimientos en la vida. No estamos libres de eso. No. Pedro conocía las circunstancias por las que atravesaban sus destinatarios, por lo cual les dice que las pruebas que están pasando son por un poco de tiempo y que tiene un propósito definido. Veamos cuál es el mensaje y qué significado tiene. Por un poco de tiempo, ¿por qué? En comparación con la eternidad en la presencia de Dios, el tiempo de las penurias y los problemas en esta vida secular, en este peregrinar, es por un poco de tiempo, es muy corto. Ahora, aunque eso se entienda perfectamente, también es muy cierto que los sufrimientos son muy difíciles y dolorosos. Todos hemos pasado por circunstancias complicadas, pero por duras que hayan sido o que sean, si Dios las permite, es por una razón. Y esa razón es porque hay algo que cambiar en nosotros. Amados, hay algo que cambiar. Yo me gozaba cuando escribía estas cosas, porque a veces no queremos reconocer que hay cosas que desechar de nosotros, y entonces el Señor cree necesario que pasemos por estas pruebas para purificarnos, para probarnos, para procesarnos y hacer de nosotros un diamante hermoso. Él espera de nosotros madurez, y resulta que las pruebas son muy efectivas para llevarnos a tal fin. Fíjate el fin de las pruebas: llevarnos a una madurez y un nivel espiritual. Hay que dejar en claro que Dios no se regocija en nuestro sufrimiento, pero sí espera que crezcamos en su conocimiento, en fortaleza, en madurez y en fe. Él permite que las pruebas lleguen con ese propósito, que maduremos, crezcamos en conocimiento, en fortaleza, en madurez y sobre todo en fe. Pero solo por un poco de tiempo, pero solo si es necesario. No todo el tiempo somos probados, no todas las áreas de nuestra vida se ven en conflictos. No hay quien esté permanentemente o constantemente en pruebas. Las mismas son transitorias y por periodos bien controlados por Dios, porque Él no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Y juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida y va a tenernos ya lista la bandera de victoria. En cuanto logran su propósito, desaparecen. De eso se encarga Dios, que administra tanto el tiempo como la intensidad. Él lo hace así para cuidarnos. Sabemos entonces que la prueba es necesaria en tanto y en cuanto hayan áreas no maduras en nuestra fe, en nuestra relación con Dios o en nuestro carácter cristiano. Relación entre la prueba y la madurez. Es necesario que maduremos. Es necesario que crezcamos. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es duro, es quizás difícil, no sé cuál es tu prueba, no sé cuál es el proceso y la aflicción por la que estés pasando, pero oye, te tengo una buena noticia. Todo esto es para bien, porque todo lo que acontezca a los que amamos a Dios, obra para bien. Así que en este momento te digo que aunque estés en pruebas difíciles, laborales, familiares, matrimoniales, con los hijos, con los nietos, con los padres, en el templo, con los hermanos de la fe, no mengues. Busca más de Dios. Y un tip que muchos conocemos es alabarle aún en las circunstancias, en la prueba, en donde tú no ves esperanza, dale las gracias, porque la esperanza está en Cristo. Y una vez que nosotros nos rendimos al Señor, lo que viene es victoria, bendición tras bendición. Él nos prepara para darnos esa victoria y esa bendición. Él no le va a dar un negocio o una bendición a un mal administrador. Vamos a ser educados, formados, procesados, limpios, purificados, sometidos a prueba para que nuestras tentaciones no gobiernen nuestro ser, sino que sea el Espíritu el que lo gobierne. Dios te bendiga. Hasta la próxima.